Lo que me gustaría es hacerle una pregunta a Monreal. Después de enseñarle el video, ¿qué opinas? Sí. ¿A cuál Monreal te creemos? Sí, sí. ¿Con qué Ricardo estamos hablando? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál estamos hablando, Sí. no? ¿Qué mierda de seres humanos? Así mueren las democracias. Bueno, y van a morir ahora que tome el Ejecutivo mexicano, tome la decisión de no acatar la resolución de la Corte. ¿Quiénes ganaron? Entonces, hay que ver cómo las sociedades del mundo se agrupan, las ciudadanías del mundo se agrupan y se ponen de acuerdo para blindar esto, porque de otra manera le vamos a seguir dejando los espacios a los tiranos, a los golpistas, a los arbitrarios. Reyes Rodríguez, el otro magistrado que había dicho que él se iba, que siempre no, que siempre sí se queda hasta el día 2027. Ahí la única rescatable se llama Janine Otálora. Sí. Bueno, por favor, vean esto. Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos. La tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes no son más que vulgares violadores de la Constitución. Que los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados pueden ser demostrables, pueden o no ser demostrables, pero nosotros no somos una instancia ni revisora ni censora de los actos de la colegisladora. Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos como un control constitucional. Por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo. Porque no son órganos competentes. Porque la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten. Y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares violadores de la Constitución. 2 años de diferencia, misma tribuna, rebuznando una cosa y diciendo otra cosa. Tú creo que el martes, el jueves, preguntabas por qué hemos llegado hasta aquí. Sí. Y yo te contesté porque hay mexicanos como lo que acabamos de ver, es decir, con nombre y apellido. Si en este país no existieran gentes como un Ricardo Monreal, como un Adán Augusto, como todos estos magistrados y consejeros del INE que avalaron una sobrerepresentación inconstitucional, estaríamos en otras condiciones. Pero si hemos llegado hasta aquí es porque gente como esta lo ha permitido y lo ha avalado, Carlos. No se trata de pensarle más, ¿eh? En cada persona está la explicación de por qué México ha llegado hasta donde está. Es que aquí lo que me gustaría es hacerle una pregunta a Monreal. Después de enseñarle el video, ¿qué opinas? Sí. ¿A cuál Monreal te creemos? Sí. ¿Con qué Ricardo estamos hablando? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál estamos hablando, Sí. no? Qué mierda de seres humanos, qué horror. Bueno, Pero son los que tienen el poder. Y ese también es un Les llamado. dicen, y no te quiero ofender, pero les dicen políticos. Por eso. Y ese es el problema, que entonces la gente llega a una conclusión muy simplista. Todos los políticos son iguales, claro. Pues no es cierto. Les juro que no es cierto. Créanme. A ver, sé que muchos de ustedes nos creen, nos siguen, nos aprecian, nos respetan como nosotros a ustedes. Créanme cuando les digo que me consta que ha habido regímenes con seres, personas capaces, honestas, decentes, preparadas, organizadas, tomando decisiones, haciendo política, respetando al que piensa distinto, construyendo un México de instituciones. No podemos nosotros resignarnos a que este es nuestro destino manifiesto y ya se chingó. No podemos. Y este es un llamado también al electorado, que no les baste con que les extiendan un cheque o una cantidad de dinero para decir, ya con eso debes estar contento, déjame lo demás a mí. No, tenemos que ser vigilantes todos los días de la actuación de los servidores públicos.
porque por eso se llaman mandatarios, no porque manden, porque los que mandan son ustedes, los mandantes. Estos son los que obedecen, que son los mandatarios. Esa es la gran diferencia. Y nuestra democracia tiene que ser cada vez más vigorosa. ¿Y cómo va a ser más vigorosa? En la medida que estemos mejor informados. Y precisamente es parte de nuestra misión, Sí, parte de la causa de tienes Digital razón. TV, Tienes que la razón. gente esté más informada. Fíjate, Javier, que hace un momento que comentaba que se están cruzando los destinos, tanto de México como Estados Unidos, donde con sus diferencias estamos enfrentando retos similares en materia de respeto a las instituciones y a la democracia, porque en ambas naciones esto está en riesgo. Me parece que de cara al futuro debería de haber una cooperación, obviamente no entre gobiernos precisamente, sino entre sociedades y organizaciones ciudadanas mexicanas y norteamericanas para ver de qué manera podemos blindar a futuro nuestras instituciones y nuestra democracia. Porque estamos cayendo hoy en la cuenta, como nos han venido diciendo muchos especialistas, que las democracias mueren. Creíamos que las democracias y las libertades eran para siempre, y las democracias se acaban. Y se acaban con decisiones como las que está y posiciones como las que acabamos de ver con un Ricardo Monreal. Así mueren las democracias. Y van a morir ahora que tome el Ejecutivo mexicano, tome la decisión de no acatar la resolución de la Corte. ¿Quiénes ganaron? Entonces, hay que ver cómo las sociedades del mundo se agrupan, las ciudadanías del mundo se agrupan y se ponen de acuerdo para blindar esto, porque de otra manera le vamos a seguir dejando los espacios a los tiranos, a los golpistas, a los arbitrarios. ¿Quiénes ganaron el Premio Nobel de Economía? ¿Y qué libro escribieron? El libro, claro. How Democracies Die. Sí, cómo los mueren, dos estudiosos cómo mueren la democracia. ¿Cómo mueren las democracias? Y ya lo que estás diciendo es justamente la tesis que va en ese texto. Claro. Ahora bien, tú dices que se pongan de acuerdo entre las naciones. ¿Sabes cómo se llama eso? Tratados y convenios internacionales. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que México no lo quiere obedecer. O sea, no es que no existe el instrumento. Claro que existe el instrumento, y al grado de que ya ese instrumento está a la par o incluso hasta un poco más arriba que la Constitución en tratados de derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa con México? Que no le pega la gana cumplir con la palabra empeñada y con la firma estampada. Pero hacia adentro, Javier. Es decir, yo entiendo lo de los tratados internacionales, porque además, independientemente de que el Ejecutivo mexicano decida no acatar la decisión de la Corte de invalidar la reforma judicial, yo entiendo que jurídicamente esta historia no termina. No termina porque efectivamente ahora serán los organismos internacionales, los tratados internacionales los que tendrán que llamar a cuentas al gobierno mexicano en esto. La historia no ha terminado. Pero yo a lo que me refiero es internamente. Sí. Las sociedades tienen que fortalecer y organizarse para impedir el avance de estas conductas tiránicas por parte de golpistas. Mándale a Sarita este video de Monreal, perdón, para el lunes, y que analice también el lenguaje corporal de este animal. ¿Les importa si lo vuelvo a ver? No lo había visto. No, por favor, dejaron, no, que la gente, me dejaron, por favor, cobre conciencia. Lo puedo volver a ver. Este era de los más moderados, mesurados, decentes, preparados, de lo rescatable de la 4T. Vean en lo que acabó, por Dios. Es que es justo. A ver, parece una vieja histérica. Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos. La tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes no son más que vulgares violadores de la Constitución. Que los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados pueden ser demostrables, pueden o no ser demostrables, pero nosotros no somos una instancia ni revisora ni censora de los actos de la colegisladora. Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos como un control constitucional. Por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo. Porque no son órganos competentes.
porque la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten. Y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares violadores de la Constitución. La 4T tiene algo en común. Acusan sin pruebas y te juran por la Biblia que ellos tienen razón. O sea, tener los pantalones de decir que son unos violadores sin una prueba y sin decir nombres es no tener madre, bueno, es mentir. Pero es lo que hizo López Obrador a lo largo de todo su sexenio. Es lo que te digo. A ver, ¿con quién empezó? ¿Se acuerdan con el presidente de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía? Hizo que renunciara. Le echó encima a la unidad de inteligencia financiera a su familia para que se hiciera a un lado y entonces él pudiera poner a todos los changos que quiso para que ahí manejaran. Acuérdate. De acuerdo. Luego, ¿con quién se fue? Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa. Jueces especializados, Juan Pablo que estuvo aquí con nosotros, que por cierto ya renunció, ya no es magistrado a partir del último día de octubre. En fin, igual que Rodrigo de la Pesa ya no es juez. ¿Por qué? Porque dijo, yo no voy a prestar esta farsa. Claro. Pero, ¿qué fueron ellos? Correteados por el régimen por otorgar suspensiones en amparos contra la reforma eléctrica, porque iba en contra de la Constitución de la reforma del 2013. ¿Qué pasó con el INE? ¿Cómo correteó al INE mientras estaba Lorenzo Córdoba y Shiro Murayama? ¿Cuál era el enemigo a vencer? Y por eso hicimos la primera marcha. El INE no se toca, porque lo traían jodido un día sí y otro también. Y lo tocaron. Ahorita, ¿cuándo han vuelto a tocar al INE? No. Cero. Pero el INE... Bueno. ¿Quién lo tocó? ¿Él? ¿López Obrador? Bueno. Luego, puso a una traidora como la Tadei. Ahí está la Tadei. Y luego quiso la Tadei colocar a sus familias a todos lados y como premio por la sobrerepresentación le dan todas las facultades que antes eran colegiadas, ahora las tiene ella solita. Guadalupe Tadei. Una reforma de Morena. Bueno, y luego con el INAI. ¿Qué pasó con el INAI? Duro, que no sirve para nada, que cuesta mucho dinero y ya se lo van a echar. Es decir, ¿quién es el que está poniendo a los mexicanos en contra? ¿Quién está polarizando? ¿Quién está atacando a las instituciones? Andrés y Claudia y Monreal y... Pero fíjate, sigamos con el caso Ricardo Monreal, porque vale la pena. Es decir, favor, yo no sé si esté actuando por miedo, por amenaza, porque ahí tiene una serie de intereses en Zacatecas. Yo no sé qué le hayan ofrecido, de qué tamaño haya sido lo que le ofrecieron, tanto como para humillarse a sí mismo, para dar este espectáculo vergonzoso. ¿Ustedes se acuerdan de cuando estaba en el Senado la discusión sobre la famosa reforma electoral del Plan B? Sí. Y se acuerdan que en aquella ocasión Ricardo Monreal dijo que él no tenía cara para ir a hablar ante sus estudiantes, ante sus alumnos en la Facultad de Derecho a favor de esta reforma porque era violatoria de la Constitución. Fíjate lo que decía en ese momento Ricardo Monreal. Dice, nunca ha sido fácil para mí tomar decisiones. Nunca ha sido para mí fácil tomar decisiones. Y en esta ocasión creo que el Plan B vulnera la Constitución. Estamos hablando de otro Ricardo Monreal, sensato, constitucionalista, pero lo que se cuenta es que al final del gobierno de López Obrador entró en pláticas con López Obrador y salió de otra manera. Entonces, ¿de qué tamaño fue lo que le ofrecieron o de qué tamaño fue la amenaza a Ricardo Monreal, que está en esta actitud de un gorila? ¿De gorila? Ese es un gorila. Sí, porque no nada más está ya del otro lado de la historia. La actitud no es normal. Es un imbécil. La actitud no es normal. Y mira, hay que decir también otra cosa, hablando de gorilas, y aquí lo dijimos, y salvo Lili Téllez, que honor a quien honor merece, que fue la única que votó en contra de que fuera Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Sí. Todos, no, que la cortesía política, ¿cuál cortesía política? ¿Que no se dan cuenta de la calidad de orangután que es este cabrón? O sea, no se dan cuenta
no voten por él para ser presidente de la mesa directiva. Nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Pero por supuesto, además, Y ni bueno, le interesa. ya lo viste en qué actitud. Ni le interesa a Javier, porque él encabeza el radicalismo de Morena. Claro. Ese es su papel. Claro. Y está cumpliendo con él. Y a propósito de lo que mencionabas, si les parece, subimos el video de la ministra Norma Piña, porque ella se refiere precisamente a lo que tú comentabas hace un momento. Cómo ha habido una campaña de injuria y de descalificación a los juzgadores en este país. Y ayer, con motivo del aniversario, de los 50 años de servicio de varios juzgadores, ella dio ahí, pronunció unas palabras que, a ver, vienen a cuento, por favor, Juanito. En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación hemos sido víctimas de calumnias, infundios y agresiones directas, ustedes han demostrado una entereza y profesionalismo ejemplares. Lejos de amilanarse ante la adversidad, han redoblado